Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, lo que nos dé el tiempo. A ver, vamos a ver por acá, a ver acá. Gracias, presidenta. Buenos días. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, Sin Puntos ni Comas, y juliomargs.com. Referente a los temas, hemos escuchado a nuestra audiencia y me preguntan sobre el tema de Mexicana de Aviación, del Tren Maya y también sobre los hoteles. Si bien es cierto, pues siempre cuando inicia una empresa, esta empresa del Estado, siempre es inversión. ¿Cuánto es el impacto económico que ha generado para las empresas en beneficio? Sí, es decir, se encuentra en números, si no bien como ganancias, por lo menos que sean autosustentables. Y por otro lado, ¿cuál es el impacto económico regional y sobre todo nacional? Sería mi pregunta. Las empresas inician y estuvo calculado su plan de negocios. Cualquier empresa que inicia, pues siempre tiene al principio pues un equilibrio, busca su equilibrio entre sus ingresos y sus gastos y después ya pues las ganancias que pueda generar. Entonces las empresas tienen la mayoría tiene equilibrio dentro del plan de negocios que se planteó. Mexicana hizo una revisión, como lo mencionamos, a principios de este año, porque además tenía algunos aviones rentados. Se acababa la renta de esos aviones y como cualquier empresa hizo su revisión. Pero tienen un plan de negocios que le da a México y le da particularmente al sureste de México. Entonces, están funcionando bien. ¿Tiene una fecha establecida, proyectada, mejor dicho, para tener una ganancia? Algunas tienen el 27, otras el 28, otras el 30. El Tren Maya, por ejemplo, pues va a tener su complemento con el tren de carga, que es muy importante, pero todo es parte del plan de negocios como originalmente se planteó. Bueno, si bien es cierto, Donald Trump, que desde que tomó posesión ha estado firmando algunos decretos, haciendo, pues vaya, de cierta manera alertando a ciertos países. México es uno de ellos en cuanto al tema migratorio, pero también otros países se han visto afectados por el tema de que dice se adjudica nuevamente a Panamá y ya hay también pues réplicas sobre lo que ha dicho sobre Panamá, incluso hasta comprar la Groenlandia y todo, bueno, muchas situaciones. El día de ayer pues el presidente del Consejo Empresarial había hecho pues un comunicado, una afirmación sobre que se tiene que renegociar este 25% del impuesto de los aranceles. ¿Qué opinión tiene de esta situación que el Consejo Coordinador Empresarial pues ya salió también a hablar sobre este tema? ¿Qué hay sobre este tema en específico sobre los aranceles que estaría el Estado mexicano pues junto con las cámaras empresariales estando en negociaciones? Como lo mencioné el otro día, nosotros nos basamos en los decretos que firmó el presidente Trump. Entonces, el decreto que firmó respecto a este tema establece que inicia un proceso de revisión como debe ser, o de consulta más bien, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado del 2026. Eso es lo que dice el decreto. Y después tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, y tenemos muy buena relación con el Consejo Coordinador Empresarial. Estamos en plena comunicación, tanto con el consejo que formamos para el Plan México, como en general con el Consejo Coordinador Empresarial, en donde estamos colaborando. Muchas gracias, presidente. Incluso recuerdo que les agradecemos porque están ofreciendo cerca de 35,000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser
deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención. ¿Y saben qué sectores serían estos empleos? Distintos, de servicios, hay de manufactura, de varios temas. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Ya por último tema sencillo, pues ya ve que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues se le ordenó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues le ordenó que siguiera con pues ante las denuncias del juez de distrito, pues del amparo. ¿Por qué se tomaron esas decisiones de detener este comité y por qué también Gerardo Fernández Noroña pues hizo una invitación a que continúen estas evaluaciones? ¿A qué se debe y precisamente cuál es su opinión o el mensaje que pudiera darle para que diera continuidad y si habría algún retraso en cuanto a las elecciones del 25 debido a esta situación? ¿Cuál es la opinión que tiene el referente? La reforma constitucional establece que para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros y también de magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal Judicial, establece un mecanismo para poder definir quiénes van a participar en la elección el 1 de junio. ¿Cuál es este mecanismo? Se forma un comité en el Poder Judicial que coordina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 personas que son seleccionadas por el Poder Judicial. Un comité del Poder Ejecutivo, es decir, nosotros definimos 5 personas que trabajan para poder definir quiénes van a participar en las elecciones. Y en el caso del Poder Legislativo también tienen 5 personas. Esos son los comités de selección. ¿A quién seleccionan? Pues se abrió un proceso para inscripciones. Se inscribieron miles de personas, miles de abogados y abogadas. ¿Cómo son seleccionados? Primero, si cumplen con lo que dice la Constitución, que deben de cumplir. Deben de tener al menos 8 de promedio en la carrera, deben de presentar cartas de recomendación, deben escribir un ensayo y algunos otros temas. Entonces, la primera selección es, te inscribiste, tenías 7 de promedio, pues no pasas al siguiente proceso. Te inscribiste pero no presentaste tus cartas de recomendación, pues no pasas a la siguiente fase. Eso fue lo primero que hicieron y publicaron. Ahí hubo un periodo de reconsideración porque hubo personas que dijeron, no, yo sí lo entregué, aquí está. Y entonces, pues como en cualquier persona, pues hay que darle su espacio para su reclamo, digamos. Y entonces ahí se define una lista final. Después de ahí, ¿qué ocurre? Hay entrevistas, que si ustedes se fijan, pues han estado entrevistas en todos los lugares. Bueno, ¿qué pasó con el Comité del Poder Judicial? Dejó de funcionar. Recibieron, hicieron una selección y mientras estaban en ese proceso, de pronto dijeron, ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden. Porque ¿quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral. Entonces, llevaban ya algún tiempo sin funcionar. Hace poco yo dije, bueno, ¿por qué este tema sin los amparos no procede? Pero además, si ustedes recuerdan, hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que en el caso de reformas constitucionales los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución. Entonces, ¿qué hace ayer el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice, Corte, no tienes
razón en parar tu proceso. Tienes que continuarlo urgentemente. Tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja pues es que en efecto es un proceso electoral. ¿Qué ocurriría si no lo hicieran? Bueno, hay sanciones de parte del Tribunal Electoral. ¿Y atrasaría si en caso que no lo hicieran? No. ¿Se seguiría haciendo Sí, porque el INE, que es quien organiza las elecciones, ¿quién es, digamos, el tribunal que le dice sigue o no sigue? El Tribunal Electoral. Entonces, por eso continúa la elección y será el 1 de junio. Y el único que podría decir que hay un tiempo distinto, pues sería una nueva reforma a la Constitución, porque la Constitución tiene establecidos los tiempos. Claro, el Senado, frente a temas que no hubieran sido considerados, tiene la atribución para dar lineamientos. Entonces, por eso es la razón por la cual el tribunal establece corte, tienes que continuar. Muchas gracias por la explicación, Presidenta. De Sin Puntos ni Comas, por si no me presenté también. Gracias. Gracias. A ver, aquí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Presidenta, si me permite preguntarle a Ana Teresa Ramírez, ¿cómo sería en términos económicos la vida que ya han descrito en alguna película? Pero me gustaría saber qué pasaría justamente un día sin la productividad de los mexicanos. En términos económicos, ¿han cuestionado? ¿Tienen algún dato que nos pudieran compartir? Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Por acá. O el micrófono. Aquí, vente. Gracias. Estamos exactamente en eso. Estamos produciendo, esto es una primicia, nadie lo sabe, pero estamos produciendo un reporte exactamente de eso. Como bien dijiste, hay una película que se llama Un día sin un mexicano en Estados Unidos que fue muy famosa. Sé que los productores también están trabajando en la segunda versión, lo cual va a ser magnífico, pero estate pendiente porque vamos a sacar un reporte de eso. Creo que lo que podríamos decir inmediatamente, obviamente de los números que les compartí, es que 3.6 billones no podrían funcionar. Y con eso, si tú le restas el 3.6 billones al PIB de Estados Unidos, obviamente lo ponen en una situación muy desventajosa. Está el PIB de China creciendo a niveles aceleradísimos, como les dije también, entonces estarían en riesgo de estar sobrepasados por China. Hay una estadística muy buena de Pricewaterhouse que hace una estimación de dónde van a acabar los PIBs en 2050. Por cierto, México termina en un lugar muy favorable, séptimo, de acuerdo a Pricewaterhouse, pero Estados Unidos ya termina en lugar 3. Entonces, vamos a ver si esta nueva administración entiende estos números, que si los entiendo yo los debe de entender el presidente, y cambia un poco esta forma de ver a la comunidad inmigrante ahorita. Muchas gracias. Claro. Gracias. Y como segunda pregunta, Presidenta, escribí un artículo acerca de los CECITS, y de estos centros de educación y cuidado infantil, y entonces LinkedIn me envió una notificación felicitándome por el artículo y el contenido y pidiéndome autorización de promoverlo. Entonces, obviamente tú dices que sí, ¿no? Eso no es lo importante, consideraría yo. Lo importante es lo que está haciendo usted por estas comunidades. El contenido no lo genero yo, solamente le doy una forma periodística. Pero también Alito Moreno, el presidente del PRI, le dio un like a esta información diciendo que le parecía que era algo que veía muy buen futuro. Y empecé a investigar y algunas organizaciones están aplaudiendo esta iniciativa y la pregunta sería si tienen prospectada alguna temporalidad en la que van a generar centros iguales en el resto del país. Este año es Ciudad Juárez, como me comprometí. Son 12 y ya se están viendo otros que pudieran estar en Ciudad Juárez. Y mi compromiso fue atender primero
a las mujeres de la maquila y a las jornaleras agrícolas. Entonces, Zoe, cuando presentó aquí el director del IMSS, expuso cuáles son las ciudades de México que tienen más presencia de maquila. Después de Ciudad Juárez está Tijuana, y así incluso la Ciudad de México tiene también maquila. Entonces, la idea pues es primero cumplir el compromiso de atender a las mujeres de la maquila, pero nos va a ayudar este año a visualizar cómo operan, porque tiene una virtud el que sea el IMSS quien promueve los CESIS. Y en el caso de el IMSS con el DIF, por ejemplo, si hay una alianza IMSS-DIF, que es una parte también de los centros que se van a construir en Ciudad Juárez, el DIF le pagaría al IMSS público lo que le correspondería de recibir personas no afiliadas. Entonces, es un modelo de alianza pública-pública que es muy buena porque el IMSS tiene recursos para poder construir estos CESIS, dado que los empleadores, iba a decir la patronal, pero ya no se dice así, los empleadores y los trabajadores aportan al IMSS. Entonces, de ahí hay una parte que está etiquetada para guarderías. Entonces, esa parte que está etiquetada para guarderías se va a usar para los CESIS, ya fue aprobado en el Consejo de Administración, y para aquellos que no son afiliados o aquellas que no son afiliadas, habría un esquema en donde el gobierno, sean estatales o federal, aporta la parte que le correspondería de los niños o niñas que no son parte de los trabajadores afiliados al IMSS. Entonces, es un modelo muy bueno que nos permite crecer sin necesidad de estar utilizando el presupuesto de egresos de la Federación para su primera aportación. Gracias, Presidenta. Y finalmente, hace una semana y media… y luego, el modelo también es importante, claro, porque no es la guardería donde solo se dejaban los niños, que por cierto las guarderías del IMSS son muy buenas, lo que pasa es que se pervirtieron por la subrogación. Las mejores guarderías del IMSS son las que operan las y los trabajadores del IMSS, y a eso es a lo que estamos regresando. Pero ya no solo es el modelo de que estén los niños mientras la madre trabaja, sino que haya educación desde la primera infancia y cuidados, que es parte del sistema de cuidados. Y finalmente, Presidenta, le decía que hace semana y media o tal vez dos se hizo la firma de este convenio para proteger el bosque de agua entre la jefa de gobierno, Clara Brugada, la gobernadora del Estado de México, Delfina, y también la gobernadora de Morelos. Ahí destacaba la gobernadora del Estado de México, Delfina. Ella considera que este bosque de agua debería ser considerado una área natural protegida por parte del gobierno federal. ¿Esto tendría alguna expectativa próxima? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Se puede conseguir esto? Decía la jefa de gobierno que, bueno, las tres coincidían, y también estuvo la secretaria de Semarnat, coincidían todas en las virtudes, que no solamente es el tema del agua, sino la parte cultural, y también algo que también menciona mucho la secretaria Josefina y Alejandra Fraustro, es el tema del suelo, ¿no?, de conservación, tan importante y tan olvidado en otros gobiernos. ¿Qué podría surgir al respecto, Presidenta? Casi todo este bosque de agua, que es este límite, tiene decreto de distintos tipos. A lo mejor valdría la pena estudiar que todo fuera parte de un mismo decreto, pero no quiere decir que no estén protegidos. Está la Sierra del Chichinautzin, que es el límite entre Morelos y la Ciudad de México, que es un área natural protegida. Después está lo que se llama el suelo de conservación de la Ciudad de México, que formalmente es el 58% de su territorio, aunque han crecido los asentamientos. Además, hay áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno de la Ciudad de México, el entonces gobierno del Distrito Federal, y además hay un esquema que trabajé cuando yo fui secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, que se llaman reservas comunitarias. Es un decreto en donde, en acuerdo con las comunidades y con los ejidos,
porque prácticamente el 90% de la propiedad de ese suelo es ejidal y comunal. Entonces, se hicieron reservas comunitarias en donde la propia comunidad las cuida, a partir de un recurso que les da el gobierno de la Ciudad de México a través de la Comisión Nacional de Recursos Naturales. Entonces, quizá lo que valdría la pena, que ahí estuvo la secretaria Alicia Bárcenas, es que todos estos decretos que están divididos se pudiera hacer un solo decreto a partir de las categorías. ¿Qué categorías tienen las áreas naturales protegidas? Dependiendo de su biodiversidad, dependiendo de su riqueza biológica. El suelo de conservación de la ciudad se estima que llegó a tener alrededor del 12% de la presencia de la biodiversidad de todo el país y el 1% de la biodiversidad del planeta. Entonces es un área muy rica en biodiversidad, en cultura también, porque ahí viven los pueblos originarios, particularmente de la Ciudad de México, y sí es una zona muy importante para que se proteja. Y un solo dato, ¿va a asistir al informe de los primeros 100 días de la jefa de gobierno el domingo en el auditorio? Va a ir un compañero, secretario, secretaria. Tenemos planeado, en principio, ir a Oaxaca. Estamos revisando algunos temas, pero en principio tenemos planeado ir a Oaxaca, a la Mixteca. A ver, vamos por acá porque… Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Sobre Mexicana de Aviación, Presidenta, ¿qué tan importante es la operación de Mexicana de Aviación para seguir impulsando la reducción de las tarifas aéreas? Lo comento porque en algunas rutas, como la zona petrolera de Veracruz, en Coatzacoalcos, en Anchistal, solo vuelan 2 aerolíneas y los precios de los boletos son muy altos. ¿Cómo ha disminuido el precio de los boletos de avión en las 16 rutas en las que participa Mexicana de Aviación? ¿Sigue el mercado de la aviación viviendo un problema de oligopolios, Presidenta? Esto es importante porque el 70% de los mexicanos nunca han viajado en avión y debido a estos costos altos, ¿esto ha cambiado? Habría que hacer el estudio, no sé si tengan el estudio, por ejemplo, si Aeroméxico, Aerobús han bajado sus precios a partir de la presencia de Mexicana. Habría que revisar ese estudio, no lo hemos realizado, pero tienes razón en el sentido de que Mexicana, al ser una empresa pública, que hay muchos que todavía se quedaron soñando en el ayer, muy poquitos ya nada más, que dicen que el gobierno o el Estado mexicano, más que el gobierno, no debería tener empresas públicas. Son de los que creen que Pemex debería privatizarse, que CFE debería privatizarse, que no tiene sentido que haya una empresa pública que se llame Tren Maya y que promueva el turismo en el sur-sureste, y nosotros pensamos distinto. Y particularmente Mexicana tiene ese objetivo, mantener los bajos costos sin comprometer su plan de negocios, pero que permita que muchos más mexicanos puedan viajar por avión. Por eso mantiene el bajo costo al mismo tiempo que revisa su plan, y por eso la adquisición de los nuevos aviones, para que puedan llegar a mucho más rutas. Muchas gracias, Presidenta. En otro tema, después de los primeros días de mucha incertidumbre, los mercados de valores y financieros comienzan a realizar nuevas interpretaciones sobre el gobierno de Donald Trump y su enfoque sobre las inversiones. Hoy el tipo de cambio se está recuperando y la inflación está en niveles de 3.6% durante la primera quincena de enero. Se asegura que viene un nuevo rally de innovación y nuevas inversiones que retomarán proyectos como el de la planta de chips en Arizona, que está esperando ingenieros que no están en Estados Unidos, y está esperando agua que supuestamente México en Arizona le adeuda. Además, en los parques industriales no hay ni un solo metro cuadrado disponible, Presidenta. Con el Plan México y los incentivos fiscales para la inversión y capacitación, ¿cómo se seguirá marcando la ruta para la relocalización de cadenas de suministro?
la sustitución de importaciones y en qué medida llevará México la manufactura a la mentefactura. Podemos hacerlo, Presidenta, sin colocar en riesgo nuestros recursos naturales y pues también preguntarle cómo se garantizará que el Plan México sea fiscalmente sostenible a largo plazo, considerando los incentivos fiscales y las inversiones necesarias sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. ¿Tienes ahí la gráfica de la inflación? Para que vean la inflación de los primeros 10 días de enero. Para quien dice que la economía mexicana no es fuerte. Somos fuertes allá y somos fuertes acá. El 3.69. Y el peso, con lo que podría haber variado frente a la llegada del presidente Trump, se ha mantenido. Entonces, eso quiere decir que hay confianza y que la economía de México está bien, está fuerte. Hay reservas en el Banco de México, hay recursos en el pueblo de México. Fíjense, esto es con todo y el aumento salarial del 12% del salario mínimo. Y además tenemos un plan que se llama el Plan México. Recientemente salió publicado el decreto que nos comprometimos, nos retrasamos 2 días en el decreto, o 3, era para el viernes y salió el lunes o el martes, de los incentivos, algunos incentivos adicionales para la inversión, que es una renovación del decreto que había expedido el presidente López Obrador con nuevos temas. Ahí se establece que los incentivos son hasta, si mal no recuerdo, 30,000 millones de pesos para los próximos 6 años. Hasta ahí es el tope de los incentivos. Entonces está calculado frente al crecimiento de la economía mexicana, frente a el incremento de los ingresos, que por cierto hay incremento frente al año pasado de los ingresos en tesorería, en el SAT. Ya cuando termine el mes lo vamos a presentar. Es decir, la gente, y lo agradecemos muchísimo, está contribuyendo, está pagando sus impuestos. Estamos arriba de enero, en términos reales, de enero del 2024. Entonces la economía está bien, está fuerte y este plan está calculado frente al propio Plan México de su crecimiento económico y los recursos financieros y fiscales. En otro tema, Presidenta, por último, en Revista Fortuna publicamos información que revela que durante la gestión de Emilio Lozoya en Pemex, la empresa estatal firmó contratos con 3 compañías extranjeras, Philly Resources, MWS Management y Price Permanent Holdings, que pues para llevar a cabo trabajos de exploración y producción petrolera, principalmente en la región de Chicontepec, en Veracruz. A pesar de los problemas financieros de Pemex, la falta de presupuesto y un marco legal poco claro, funcionarios de la empresa como Froilán Gracia alentaron a las empresas a defender sus contratos en Pemex, prometiéndoles pagos y nuevas oportunidades que no se materializaron. Les prometió que podrían tener contratos de fracking que no estaba ni estarán contemplados en la regulación. En 2021, las empresas decidieron recurrir a un arbitraje internacional a través del Centro Internacional de Conciliación de Diferencias, el CIADI, debido al incumplimiento de Pemex y la falta de resolución en los tribunales mexicanos. Tras un proceso de 5 años, en 2023, el tribunal falló a favor de las empresas, de estas empresas extranjeras, concluyendo que el gobierno mexicano, a través de Pemex, violó las protecciones a los inversionistas previstas en el TEMEC y ha ordenado una indemnización de $200 millones por la cancelación de contratos. Presidenta, dado el fallo del CIADI en 2023 y el impacto que tendría sobre las finanzas de Pemex, ¿no sería momento de auditar cómo se generaron muchas deudas de Pemex? Porque casi todos los contratos tenían una cláusula de cesión de derechos, lo que propició prácticas de corrupción.
Sí, se revisa. No tengo ahora el dato, pero con gusto le pedimos a la Secretaria de Energía y al director de Pemex que puedan informar. Muchas gracias, presidente. A ver, acá. Ahorita haces tu pregunta, Carlos, antes de que nos vayamos. Presidenta CONADE, su servidor Carlos Pozos de LM Noticias. Feliz año. Gracias. Tenía 30 días hoy sin la fortuna de poder platicar. Mi primera, quisiera al final de mis 3 preguntas, como le solicité en diciembre 23, de un derecho de réplica, si es posible. Inicio con la primera pregunta. Donald Trump Jr. anunció que su padre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contempla reducir el peso de los medios tradicionales que tienen la sala de prensa de la Casa Blanca para dar acceso a reporteros independientes o blogueros. En su propio podcast apuntó que mantener la presencia de los medios tradicionales solo por el hecho de que han estado ahí por mucho tiempo no parece ser una buena manera de proceder. Le pregunto, Presidenta, luego de analizar las acciones y mensajes de Donald Trump con la cabeza fría sobre el adelantar el tratado, la renegociación del tratado comercial y la emigración, ¿está en sus ánimos en estos momentos de extenderle una invitación a Palacio Nacional a Donald Trump, así como sucedió en la administración de Enrique Peña Nieto, pues cuando visitó la residencia oficial de Los Pinos en agosto del 2016? O si enviará usted al canciller Juan Ramón de la Fuente o al secretario de Economía Marcelo Ebrard para buscar un diálogo directo. Eso por una parte, y por otra parte, ¿qué le parece la importancia que se le está dando en Estados Unidos a los medios independientes y si usted aconsejaría a Donald Trump que hubiera una mañanera en la Casa Blanca? Repito, hay que remitirse a los decretos que se firmaron. Entonces, en el decreto que se firmó establece la revisión, porque ni siquiera renegociación, la revisión del tratado para 2026. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que se empieza a trabajar para su firma, su revisión si es necesaria, para el 2026. Entonces no habría por qué adelantar. Lo que sí inician pues es normalmente un proceso de consultas a empresarios, trabajadores, a los distintos sectores de la sociedad para ver cómo ha operado el tratado comercial. Pero no, nosotros, repito, lo mejor es fijarse en lo que está escrito en los decretos. Entonces descarta una invitación y el envío de… Pero eso es normal, pues es parte de la relación bilateral. Entonces, en su momento, no necesita uno adelantarse a nada. En su momento, el presidente López Obrador estuvo 2 veces en la Casa Blanca con el presidente Trump. Pero lo importante pues es los acuerdos que se tienen que tomar con la nueva administración y ya en su momento pues se verá si viajan servidores públicos, si vienen servidores públicos de ellos para acá. Eso ocurrió, por ejemplo, en el primer periodo cuando llegó el presidente López Obrador, incluso antes de que entrara el presidente, cuando era presidente electo, el presidente López Obrador recibió la visita del secretario de Estado. Estuvo ahí entonces era canciller Marcelo Ebrard. Entonces es normal pues que haya visitas bilaterales. Bien, como segunda pregunta, Presidenta CONADE, Claudio X González Laporte… Bueno, y sobre que participen medios, está bien, está muy bien. ¿Le parece bien que participen medios independientes pues en Casa sí, Blanca? pues es lo que hacemos aquí, hay apertura a los medios tradicionales, comerciales, como queramos llamarles, y también a los medios alternativos. Bien, como segunda pregunta, Presidenta, Claudio X González Laporte ha llamado la atención por ser uno de los principales detractores del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Junto con su hijo Claudio X González,
de quien recordamos que encabezó el movimiento de la Marea Rosa de cara a las elecciones de 2 de junio del 2024. Claudio Laporte me concedió una entrevista y me llama la atención de sus declaraciones al expresar que el Plan México es la clave para renegociar el TECMEC y para enfrentar ahora al presidente Donald Trump. Con una nueva postura, Claudio Laporte pues hace un llamado a los empresarios mexicanos a la unidad y a invertir en el país y no basarse solamente en la inversión pública o extranjera. Por ello me permito preguntarle, Presidenta, ¿qué opinión le merece esta nueva actitud de este empresario llamando a la unidad y si cree que estos llamados o estas declaraciones son auténticas? Y en este mismo sentido, si considera que el Plan México es la clave para la renegociación del Tratado de Libre Comercio y para enfrentar a Donald Trump, y si pues el Plan México será nuestra tabla de salvación para evitar una guerra arancelaria. Cuando estuve en campaña y ya como presidenta constitucional, como presidenta electa y constitucional, siempre planteé que hay diferencias en México con unas y otras personas. Eso es la democracia. Estos que dicen que hay autoritarismo y que la democracia es que haya libertad de expresión, entre otras cosas, además de el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como bien decía Lincoln. Entonces hay libertad de expresión y habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero hay cosas en las que sí. Entonces, en este caso, pues este empresario estuvo en la reunión, participó, es parte de del grupo se llama, antes se llamaba Nombres de Negocios, ahora se llama Consejo Mexicano de Negocios, en el que me invitaron a dar una plática hace unos meses, asistí ya como presidenta constitucional, les platiqué hacia dónde iba el Plan México, y es una propuesta integral que tiene como base el bienestar del pueblo de México y la nación. Entonces, no es un plan para enfrentar al presidente Trump, no es un plan para coyuntural, es un plan para México en el largo plazo incluso, no solo para el sexenio, que tiene como objetivo no solo el crecimiento económico, porque el PIB a veces no refleja el bienestar o los salarios de las y los trabajadores, sino que tiene como objetivo el desarrollo equitativo y sustentable, le llamo yo, del país. Entonces, que se fomente la producción en México. ¿De qué sectores? Pues muchos en los donde importamos. Decían, bueno, es que están planeando que van a dejar de importar productos de China porque ahora es la coyuntura de Estados Unidos y la competencia con China. No, no es por eso. Claro que nosotros queremos que se fortalezca el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y con Canadá, porque fortalece a las tres naciones. Incluso pensamos que debe abrirse al resto de América. Pero el tema de dejar de importar tiene que ver con la fortaleza de la economía mexicana. El que muchas cosas que se fabricaban en México, como la industria textil, por ejemplo, y que se fue cerrando producto de estas importaciones. Entonces lo que decimos es, ¿cómo hacemos para recuperar la industria textil, que mucha de ella, por cierto, es de pequeños empresarios, particularmente en el Bajío? Entonces, tiene que ver con esos sectores y con también la innovación que preguntaba la compañera hace un rato. ¿Por qué estamos planteando que haya producción de semiconductores y diseño de semiconductores en México? Pues porque ¿por qué no? Si eso nos fortalece. ¿Por qué estamos planteando el auto, que por cierto sí se dice Olinía? ¿Por qué lo estamos planeando? Pues porque ¿por qué no? ¿Por qué México no puede tener en este nicho comercial un diseño propio que permita desde la innovación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología,
permitir que se produzca en nuestro país para nuestro mercado nacional y en su caso para la exportación. Entonces, lo que tiene como objetivo pues es un plan para nuestro país en el largo plazo, sí, con el tratado comercial y con la relación con otras regiones del mundo. Ayer preguntaban de el tratado con Europa, que existe en México y que también tiene su revisión que se está haciendo frente al 2026 y que va muy avanzado. Entonces, es parte del Plan México. Como tercera y última pregunta, Presidenta, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento para enunciar los problemas nacionales y para enumerar las soluciones en una proyección sexenial. El primer antecedente del Plan Nacional de Desarrollo fue el plan sexenal elaborado por el general Lázaro Cárdenas. En los gobiernos neoliberales, los esfuerzos hechos para establecer un mecanismo de planeación sexenal siempre fueron aislados y nunca cabalmente ejecutados, al grado que Enrique Peña Nieto tuvo que firmar ante notario que cumpliría sus compromisos. Mi pregunta es, Presidenta, el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que será integrado a finales de febrero, ¿será cumplido al 100% por su administración, a diferencia de lo que hizo Felipe Calderón y Peña Nieto, pues que no pudieron cumplir con los planes sexenales? Y preguntarle también si hay la posibilidad, o ve usted la posibilidad, de que Morena pudiera volver a gobernar después del 2030 para darle continuidad al proyecto. Sí, toda la posibilidad. Fueron muy buenos los foros, a ver si mañana Jesús nos presenta el cierre de los foros. El último foro, me contó Jesús, en Michoacán, de pueblos indígenas, parece que fue algo muy bonito, con mucha participación. Entonces, a ver si mañana nos ayuda a dar un resumen del plan, y en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. Bueno, ya vamos a cerrar porque ya son 9:30. Dejamos el derecho de réplica para la siguiente. Sí, para al fin, que nos vamos a ver aquí muchos años. Carlos, a ver, ¿qué decías de lo de...? Buenos días a todos y todas. Carlos Navarro, de Heraldo Media Group. ¿Cuál es su conclusión al saber que los mexicanos aportan los 2.06 billones de dólares a la economía estadounidense, Presidenta? Pues imagínense, es casi el 10%. O sea, es que por eso yo pedí que pudiera venir, Ana Teresa, porque ayer justo Jesús me enseñó muchas de estas láminas y dije, pues es que tiene que venir a exponerlo, porque si se acuerdan, siempre lo he dicho, siempre he dicho, las y los mexicanos en Estados Unidos contribuyen a la economía nacional con las remesas que representan el amor a sus familias, el amor a su país, y que además les damos las gracias y por eso los llamamos héroes y heroínas. Y siempre he dicho, pero además las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos, y aquí habíamos estado dando algunos datos, pero estos datos de las y los mexicanos y los latinos, las y los latinos, pues son sorprendentes y ayudan mucho a que en México se conozcan estos datos, pero que en Estados Unidos se conozca esta información, porque es muchísimo lo que contribuye la comunidad mexicana, que son nacidos en México y nacionalizados, o hijos de mexicanos y mexicanas, y algunas personas que por alguna razón no tienen papeles, pero que también contribuyen. Pero la gran mayoría, como bien se explicó aquí, son o tienen permiso de trabajo o ya incluso tienen las dos nacionalidades. Entonces son muy reveladores, y si nos permite Ana Teresa, pues que pueda seguir viniendo a las mañaneras para que podamos seguir informando, y si alguien de algún medio pues
quiere mayor información, pues aquí a través de Paulina que podamos contactarlos. En esta campaña se construyó una narrativa justamente contra los latinos, pero los datos, por ejemplo, 8 de cada 10 hablan inglés y 4 de cada 5 son ciudadanos estadounidenses. No, pero además muchos de ellos votaron por el presidente Trump. Un porcentaje muy alto votó por el presidente Trump. Entonces, es importante que se dé a conocer esto. Muy, Gracias. muy importante.